El conflicto de Israel y Palestina. Un conflicto que ante muchos es una lucha de causa justa entre un pueblo que busca la recuperación de su tierra y su nación, y otro que busca la consolidación de un régimen racista. Para otros, es la defensa del hogar originario de un pueblo ancestral que siempre ha sido víctima de su condición como minoría sin Estado. Pero, independientemente de tu opinión sobre este tema, es una realidad que es un conflicto que parece interminable. Pero para entender a qué se debe la razón de este conflicto, a qué se debe el origen del odio o la motivación de cada lado, es necesario entender una serie de causas las cuales influyen en este conflicto. Bienvenidos una vez más al canal de Germán Elick, les habla Abimael Colón. Empecemos. Lo primero que hay que entender es la creación del Estado de Israel, el cual fue un proceso un tanto convulso, pero para entender el contexto debemos situarnos en la finalización de la Primera Guerra Mundial. Luego de la caída del Imperio Turco-Otomano, los territorios del levante mediterráneo, es decir, el actual Líbano, Siria, Palestina e Israel, quedaron bajo el dominio de Francia y Reino Unido en dos protectorados. El que nos compete es el Protectorado Británico de Palestina, el cual estaba habitado por una mayoría árabe musulmana y una importante minoría cristiana. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial y los horrores vividos en Europa de la mano del Holocausto, que afectó principalmente a los judíos, estos empiezan a emigrar en grandes cantidades hacia Palestina, a lo que se le llamó la Aliyá. La mayoría de estos judíos procedentes de Europa del Este estaban influenciados por las ideas sionistas de Theodor Herzl. En 1945 finaliza la Segunda Guerra Mundial y ya el territorio palestino se vivía una polarización cada vez más grande. Organizaciones sionistas radicales como el Lehi y el Irgun, influenciadas por las ideas de Zeev Jabotinsky y Abraham Stern, o el Haganá más moderado y colaboracionista con los británicos durante la Segunda Guerra Mundial, ya apuntaban a la creación de un Estado judío, el cual se llevó a cabo en 1948, lo cual inmediatamente desató una guerra contra sus vecinos, en la cual ganaron los israelíes y permitió la supervivencia del Estado judío. Luego del establecimiento pleno del Estado de Israel y diversas guerras, tales como la crisis del Suez, la guerra de los 6 días, la guerra del Yom Kippur y otras escaramuzas, hay que entender cuáles son las motivaciones de los árabes más allá de las cuestiones de tierra y podríamos decir cuestiones religiosas. Una de las razones principales es una cuestión cultural, y es que en el Islam no se contempla la supremacía de un Estado judío en tierras a las que ellos consideran históricamente musulmanes, también considerando el significado histórico que tiene ese lugar para los musulmanes, ya que en Jerusalén supuestamente fue donde Mahoma ascendió al cielo, en la mezquita que se conoce actualmente como la Cúpula de la Roca, la cual es uno de los lugares más sagrados para los musulmanes. Otra razón para entender la cuestión es quién ha durado más tiempo en la tierra de Palestina, la cual tiene una historia como el origen de la civilización misma. Es el territorio donde se originó el judaísmo hace más de 3000 años y el cristianismo en el año 33. Luego de los acontecimientos de Jesucristo, en el año 70, Tito Flavio, emperador de Roma, sitia y destruye Jerusalén, la cual se había rebelado contra el dominio romano durante la Primera Guerra Judeo-Romana, lo cual provocó la expulsión de los judíos de manera definitiva de Tierra Santa y la destrucción del Segundo Templo, quedando solamente el Muro de las Lamentaciones, el cual es el punto más sagrado para los judíos. Cuando los judíos fueron expulsados, la tierra queda siendo habitada por griegos, arameos y romanos, y otros judíos ya convertidos en cristianos. Estos grupos se cristianizan en total y pasan a ser el grueso de la población, organizándose bajo el dominio romano y posteriormente bizantino. En el año 600 después de Cristo surge una nueva religión desde la península arábica, la cual se expande rápidamente y hablamos nada más y nada menos que del Islam. Esta religión desplaza el cristianismo como religión mayoritaria y se encarga de un proceso de arabización en la población, incluido a los cristianos, los cuales pasan a identificarse como árabes, descendientes de griegos, arameos y otros pueblos originarios. Con el tiempo, los árabes de las dos religiones, musulmanes y cristianos, se convierten en la mayoría absoluta y la tierra pasa a ser conquistada por los turcos otomanos, los cuales la mantienen bajo su dominio hasta el fin de la Primera Guerra Mundial y la creación de los demás estados árabes. Por lo tanto, bajo los ojos de los árabes, el Estado de Israel es un Estado extranjero.
Otra razón de la lucha contra Israel es el nacionalismo árabe, impulsado por figuras como el cristiano sirio Michel Aflaq, creador del partido baasista árabe y socialista, el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, el cual tuvo como objetivo la unificación de la sociedad árabe en un régimen nacionalista y secular, que miraba como Palestina, territorio que ellos consideraban parte esencial del nacionalismo árabe, iba a ser dividida en fronteras étnicas y religiosas. Entre estos nacionalistas árabes surgió la necesidad de luchar contra la creación del Estado judío. Figuras palestinas como Yasser Arafat o el considerado terrorista George Habash. Estos buscan la liberación y creación de un Estado árabe palestino, el cual es opositor total al concepto de un Estado judío. Estas organizaciones han llevado a cabo ataques terroristas como el llevado por la organización Septiembre Negro, el cual secuestra y asesina a 11 deportistas judíos en los Juegos Olímpicos de 1972, llevado a cabo en Múnich. Estos han tenido influencia sobre los árabes palestinos, los cuales ven con malos ojos al país de Israel. Otra razón principal es el pan-islamismo, el cual podríamos decir que es contrario al nacionalismo árabe y a diferencia de este, gana fuerza a través de la radicalización religiosa de la población musulmana. Grupos como los Hermanos Musulmanes o el archiconocido Hamas, los cuales buscan establecer países islámicos en la implementación de la Sharia. Por lo tanto, un país secular y judío como lo es Israel no es del agrado de estas organizaciones, las cuales se aprovechan de la condición de pobreza para radicalizar y reclutar a sus miembros, que bajo estas condiciones luego están dispuestos a cometer todo tipo de actos viles contra la población civil. El panislamismo va más allá de la cuestión árabe y no es precisamente tolerante con las minorías cristianas de la región. Podemos considerar que esta es una de las más peligrosas corrientes en la lucha contra el Estado judío, la cual no tiene miramientos en la guerra. Además, muchas veces consigue apoyo en organizaciones como el ISIS o contrarias al ISIS, pero igual de peligrosas como el Estado Islámico de Irán, el cual ha tomado como tarea el patrocinio a organizaciones contrarias a Israel. Actualmente, la configuración política de la región está influenciada en gran parte por la cuestión de Israel-Palestina. Regímenes como el de Bashar al-Assad, basista y laico, o islamistas como los de Irán, cualquiera que sea la posición, la mayoría de los países vecinos de Israel son potenciales enemigos. En lo personal considero que la solución de los dos estados falló debido a que no se tomó en cuenta las aspiraciones nacionalistas de cada pueblo. La solución de los dos estados solo creó el territorio perfecto para crear dos estados desiguales y contrarios, dos estados con sentimientos de odio, los cuales pelean por una tierra que consideran sagrada. ¿Cuál crees que es la solución a la cuestión de Israel y Palestina? ¿Será el conflicto eterno o uno destruirá al otro? Deja tu comentario y dale like si el video te gustó. Te ha hablado Abimael Colón y esto es Germán Elick. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.